El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se rajó ante Rusia. Así es, mexicanos y mexicanas. ¿Y qué pasa en México? Bueno, siguen diciendo que aquí es la base de espías más grande de Rusia en el extranjero. De verdad. Los dijo sobre todo una entrevista que le hicieron a una persona en el Financiero. Más adelantito se los voy a poner, pero en serio dicen una serie de barbaridades tremendas. Bueno, vámonos a esto que hizo Joe Biden, que se echó para atrás. Washington no autoriza a Ucrania a utilizar misiles suministrados por Estados Unidos para atacar objetivos en el interior de Rusia, incluido Moscú. Palabras de Joe Biden. Estados Unidos niega haber permitido a Kiev atacar con sus armas el territorio ruso. Ucrania puede usar el armamento suministrado por Washington únicamente de manera defensiva. Washington, como un poquito, ahí está. Washington otorga permiso a Kiev para emplear armas estadounidenses contra objetivos ubicados en el territorio ruso, afirmó este sábado John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, durante una rueda de prensa. Esto es lo que mencionó John Kirby. No alentamos ni permitimos ataques utilizando sistemas de armas suministradas por Estados Unidos dentro del territorio ruso. Pues, ¿qué pasó? El último día de mayo, justamente Joe Biden había autorizado que atacara Ucrania desde a Rusia, desde su territorio, utilizando este armamento. ¿Qué pasó? Bueno, ahorita, ¿por qué se echaron para atrás? Dice, esa es la política. Eso no ha cambiado, declaró Kirby al responder una pregunta sobre la prohibición impuesta a Ucrania de utilizar armas estadounidenses de manera ofensiva. Al mismo tiempo, el vocero explicó que Washington está monitoreando la ofensiva de Rusia en el noreste de Ucrania y está trabajando día y noche para poner armas y equipos en manos de los soldados ucranianos para ayudarlos a repeler estos ataques. En este contexto, Kirby recordó que la reciente visita a Kiev del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, quien había anunciado el suministro de un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por un valor de $2,000 millones asignado en el mercado del programa de financiamiento militar extranjero. Bueno, fíjense, esto tiene 2 días. ¿Qué pasó el 30 de mayo? Biden permite por primera vez a Ucrania usar armas estadounidenses para atacar territorio ruso. Fíjense, el 30 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó por primera vez a Ucrania a usar armamento estadounidense para realizar ataques sobre territorio ruso, específicamente para defender la asediada ciudad de Kharkiv, según informaron funcionarios estadounidenses. ¿Por qué se echó para atrás el presidente de Estados Unidos, Joe Biden? ¿Por qué se rajó, en pocas palabras? Dice, ¿cómo responderá Rusia al suministro de armas de largo alcance a Ucrania? Si alguien considera posible suministrar tales armas a una zona de enfrentamiento para atacar nuestro territorio y crearnos problemas, ¿por qué no tenemos derecho a suministrar nuestras armas de la misma clase a aquellas regiones del mundo donde se produzcan ataques contra instalaciones sensibles de los países que están haciendo esto contra Rusia? Si alguien considera posible... ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Bueno, justo cuando se dio esta noticia de que Estados Unidos permite por primera vez a Ucrania usar armas estadounidenses para atacar a territorio ruso, igual que la OTAN, bueno, pues Rusia manda un submarino nuclear a Cuba. No solamente un submarino, una serie de barcos que ya en otra noticia ya les había descrito las características de estos barcos, fragatas y buques. Rusia está desplegando su submarino de ataque nuclear más peligroso. No es cualquier submarino. El submarino nuclear clase Kazan Yassin en Cuba, a solo 90 millas de Florida, para realizar juegos de guerra con el ejército cubano. Ya estas son las descripciones, ¿no?, del
del submarino, la capacidad de armamento que tiene y cuántas ojivas nucleares posee, la velocidad, etcétera, etcétera. Bueno, por esta cuestión, mexicanos y mexicanas, por eso se echó para atrás. Dijo, bueno, pues es que ya me estás poniendo aquí el armamento aquí con mi vecino Cuba. Por eso se echaron para atrás y así lo confirmaron la llegada de este submarino nuclear en Cuba. Pendientes de la actualidad de las últimas horas que pasa en estos momentos por Cuba. Ayer estábamos hablando precisamente, más o menos hasta ahora, sobre la respuesta del presidente ruso Vladimir Putin a las amenazas de Occidente, también a Estados Unidos por el hecho de suministrar armas a Ucrania. Ojo, porque empezamos a ver los primeros movimientos. El gobierno cubano acaba de confirmar hace apenas unos minutos que un destacamento naval ruso de 3 barcos y un submarino nuclear van a visitar el puerto de La Habana entre el 12 y el 17 de junio. Es lo que informa en estos momentos la agencia EFE. El Ministerio de Exteriores ha informado en un comunicado de que la visita se corresponde con las históricas relaciones de amistad entre Cuba y la Federación de Rusia y que se acoge estrictamente a las regulaciones internacionales suscritas por La Habana. La nota no habla de ejercicios militares frente a informaciones publicadas recientemente que apuntaban de fuentes estadounidenses que barcos rusos iban a viajar hacia el Mar Caribe para participar en unas maniobras y que podían parar en puertos de Cuba y de Venezuela. Ayer el presidente ruso Vladimir Putin hablaba de cómo iba a responder a Occidente, sobre todo a Estados Unidos. Cuba ya confirma la llegada de 3 submarinos nucleares rusos en apenas una semana. No solamente uno, 3 submarinos rusos nucleares. Y bueno, fíjense cómo lo explica Occidente, este medio alemán. Se lo voy a leer porque tiene musiquita y dice: submarinos rusos y 3 navíos de guerra rusos rumbo a Cuba. El almirante Gorshov, el submarino de propulsión nuclear Kazán, el buque petrolero Pashin y el remolcador de salvamento Nikolai Shirker visitarán el puerto de La Habana. Según el Ministerio Exterior de Cuba, ninguno de los navíos porta armas nucleares y no representan una amenaza para la región. Un día antes, Estados Unidos anunció que los barcos rusos viajaban hacia el Mar Caribe para participar con unas maniobras y que podrían hacer escala en Cuba y Venezuela. Washington señaló que aunque no ve el despliegue como una amenaza, los movimientos rusos, la Cancillería cubana indicó que las visitas de las unidades navales de otros países con quien mantienen relaciones de amistad es una práctica histórica. Bueno, supuestamente Estados Unidos dice que esto, bueno, es los medios occidentales, esto que está haciendo Rusia no es algo que temer. Bueno, ¿y por qué se echaron para atrás? ¿Por qué Joe Biden dijo que ya Ucrania ya no puede atacar con misiles de largo alcance el territorio ruso? Bueno, porque se puede aquí extender la guerra nuclear. Es lo que dijo justamente Vladimir Putin en otro video, donde dice, bueno, si tú me vas a atacar desde Ucrania, pues yo junto con mis aliados y países amigos les voy a suministrar armas para que te ataquen a ti, ataquen a Israel, etcétera, etcétera. Y pues imagínense, Cuba pues está muy cerquita. O puede atacar rápidamente un submarino nuclear a Estados Unidos. Y no solamente lo hizo Estados Unidos, lo hizo la OTAN, el aliado de Estados Unidos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quiere que Ucrania use armas de la OTAN para atacar objetivos militares dentro de Rusia. No es que quiere, ya le confirmaron. No más que en el caso de Estados Unidos ya se echaron para atrás. Y vean, mexicanos y mexicanas, ya hablando de nuestra nación, de nuestro país, porque estamos hablando aquí también de Rusia. ¿Qué es lo que dice el Financiero? Y esto es del día de hoy, Dice, la estación de espionaje rusa más grande del mundo está en México. O sea, siguen con esto. Hay reportes de inteligencia que indican que hay agentes rusos operando en otros países usando pasaportes mexicanos. Ricardo Paseo, ex embajador en Cuba, es el que le hicieron esta entrevista. Imagínense que espías rusos están utilizando el pasaporte mexicanos para pues, hacer movidas, no sé. A ver qué es lo que dicen aquí, los vamos a desmentir poco a poco.
Con mucho gusto a Ricardo Pascua, ex embajador de México en Cuba. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ricardo. Hemos estado muy enfocados en el proceso electoral del domingo pasado, pero sí creo que es importante estar viendo lo que está pasando en la vecindad, tener buques rusos, ese acercamiento y tan público de Rusia y Cuba en un momento en donde Vladimir Putin está amenazando a la OTAN. ¿Escucharon bien, mexicanos y mexicanas, que Vladimir Putin está amenazando a la OTAN? No. Él está contraatacando, en este caso. Es una respuesta ¿a qué? A las acciones de la OTAN mismamente. ¿Qué quiere la OTAN o qué le dio luz verde a Ucrania? Quiere que este país use armamento de la OTAN para atacar objetivos militares de Rusia. ¿Y qué dijo Estados Unidos? O sea, confirmado. Biden permite por primera vez a Ucrania usar armas estadounidenses para atacar territorio ruso. Es lo que no me gusta de estos medios. Siempre te quieren presentar la información como que así, como que de la nada Vladimir Putin dijo, me levanto hoy y voy a atacar a Estados Unidos o voy a atacar a la OTAN o los voy a amenazar. No, esta es una respuesta. No es de que voy a mandar a Cuba submarinos nucleares y fragatas y buques para pues amenazarlos. No. Son respuestas. Efectivamente, Ana María, y muy buenas noches a ti y al auditorio. Yo creo que es importante señalar que las maniobras de un submarino nuclear en aguas del Caribe junto con fragatas de la Marina Armada rusa es una señal de que el mundo militarmente está calentando motores para la posibilidad de una eventual confrontación mucho más seria, mucho más profunda entre lo que podríamos genéricamente llamar Occidente y Oriente. Se ha establecido ya una alianza muy profunda entre China y Rusia, una alianza evidentemente militar y que se triangula también con Irán, quien provee de drones a Rusia para sus ataques en Ucrania. Y por otro lado, Cuba ha estado enviando soldados a Rusia para combatir en Ucrania. De hecho, hay un reporte no confirmado, pero es un reporte que indica que habrían llegado ya a territorio ucraniano alrededor de 14,000 combatientes cubanos. Escuchen nomás esa barbaridad de que Cuba envió 14,000 soldados para apoyar a Rusia. Imagínense, dijo una investigación que no se ha confirmado. ¿Ustedes le creen a este señor? Yo nunca había escuchado eso. Sí había visto de africanos que andan allá apoyando a Rusia, que andan con el ejército ruso, pero son muy pocos. Y es que realmente Rusia no necesita de nadie. En ese caso ya andaría China ahí, pero no, los rusos son muy buenos para la guerra. Son muy buenos en estrategias, tienen de los mejores generales a nivel mundial. Pero bueno, imagínense escuchar eso de que 14,000 cubanos. Bueno, aquí le está echando fuego a la propaganda de este señor. Pero bueno, al contrario, Ucrania ha recibido una cantidad enorme de... ¿Cómo es la palabra? No son soldados, son... Aquí está la palabra que ando buscando. Paramilitares, mercenarios. Y estos se han visto en todas las redes sociales, en Telegram y en X o en Twitter. Mercenarios colombianos, mercenarios ecuatorianos. Es más, hasta por ahí andan alguno que otro mexicano. Brasileños, de Europa, de Polonia, franceses, estadounidenses, ingleses.
Aquí sí está comprobado, pero los cubanos yo no había visto. Pónganle que alguno que otro, pero 14,000. Bueno, esas sí son barbaridades. Vean, las autoridades estadounidenses reconocieron la muerte de otros 2 mercenarios estadounidenses en Ucrania. Grady Kurspasi es un oficial de alto rango del Cuerpo de Marines que dejó el servicio en 2021. Fue a Ucrania para entrenar a los militares de las fuerzas. Vean, esto sí está comprobado, pero eso que dice de 14,000 cubanos en Rusia, bueno, pues muéstrame el papelito, muéstrame los videos, etcétera, etcétera. Vamos a seguir escuchando las barbaridades. Entonces, esto directamente involucra a América Latina. Y al mismo tiempo, hay que señalarlo, la estación de espionaje ruso o rusa más grande del mundo está justamente en nuestro país, en México. Tenemos incluso reportes de inteligencia que indican que hay agentes rusos operando en otros países, especialmente Europa, usando pasaportes mexicanos. Y por otro lado, se ha especulado que en el conflicto entre México y Ecuador esto ha develado una alianza estrecha, dicen algunos medios, entre México y Rusia. Entonces, ¿qué es lo que está? Imagínense que mexicanos, bueno, rusos con pasaporte mexicano andan en Ecuador. En serio, está tremendo este señor. Y esto no es nuevo, ya se les había mostrado varias veces. Hay una señora aquí en México, no sé si está basada aquí, o sea, si vive aquí en México o en Estados Unidos. Es una mexicana, pero yo le diría antimexicana. Dolly Esteves ha sacado reportajes de esto, que ya el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras le han preguntado de que, oiga, están muy preocupados porque han llegado a México delegaciones de diplomáticos de las más grandes de Rusia aquí en México, y ya él con números se los demostró. Miren, sí hay, pero no se compara con los diplomáticos estadounidenses, que es donde hay, es la gran mayoría de los diplomáticos extranjeros aquí en México. Hay como 700 diplomáticos estadounidenses, y luego le sigue China como con 100 y de Rusia como 70, una cosa así. Pero pues siguen con esto. Yo no sé cuál es el fin de que digan de que aquí en México está, lo acabaron de escuchar ustedes, de que aquí en México está la base de espías más grande del mundo. Bueno, y lo que ocurrió rápidamente, en Ecuador con Rusia, pues fue de que el presidente junior de Daniel Noboa le quiso dar, según él, chatarra a Estados Unidos. Equipamiento chatarra, que viene siendo equipamiento ruso, para ellos entregárselo a Ucrania, a los ucranianos, porque pues ellos estaban entrenados con ese equipamiento y pues ya no encuentran de ese tipo de tanques, avionetas, helicópteros, etcétera, etcétera. Bueno, se los iba a entregar a Estados Unidos y Rusia le dijo, oye, ¿cómo es que le vas a dar armamento a Estados Unidos que lo van a utilizar acá en Ucrania? Y bueno, ya hubo un conflicto por eso entre Rusia y Ecuador. ¿Y qué es lo que acaba de decir este señor? De que no, que hay una alianza entre México y Rusia con Ecuador. Estamos viendo, Ana María, que a partir de la guerra en Ucrania, porque todo esto gira finalmente en torno a esta confrontación existencial entre Ucrania y Rusia, se está expandiendo. Y en este momento particular, el presidente Biden de Estados Unidos dio su autorización para que los ucranianos pudiesen por primera vez utilizar armas estadounidenses para bombardear algunas posiciones rusas, militares rusas, dentro de Rusia. Es decir, empieza a haber una escalada muy importante en el conflicto ucraniano,
y en donde incluso ahora los ucranianos están señalando que han destruido una parte muy importante de la fuerza naval rusa en el Mar Negro, y esto lo que aparentemente se estaría queriendo desmentir es con la presencia de estas fragatas y el submarino nuclear ruso en aguas del Caribe. Entonces, pues bueno, mexicanos y mexicanas, hasta ahí le dejamos porque en serio, puras barbaridades dice este señor. Al rato no van a decir que, bueno, son espías y al rato son soldados. Ya no les bastó aquella vez que México invitó a todos sus aliados, a todos los países que son buenos con México, inclusive Estados Unidos, sus aliados a OTAN, al desfile, y pues vino un grupo de soldados rusos y hasta chinos, y no, hombre, le hicieron de tos, y justamente esta señora Dolly Esteves. Pero ¿cómo la ven, mexicanos y mexicanas? Todas estas cosas que están diciendo justamente, y siguen con la propaganda de que en México está la base de espías más grande del mundo. Bueno, pues ya les di yo más o menos datos duros de lo que decía este señor, cómo se desmiente. Y justo lo que dijo, de que Biden autorizó atacar desde Ucrania al territorio ruso, pero bueno, ya vimos que se echó para atrás, se rajó. Ya vi el submarino nuclear, dijo, no, pues van a ser como 4, mejor evitamos el desastre nuclear. Nos conviene a todos, la verdad. Pero bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado la información. Compártanla. Es muy importante que tengan excelente día y nos vemos al rato. Saludos.